espíritu. Uno de los versículos que también yo tengo aquí acerca de eso es el libro de Hechos, capítulo 10, verso 30, Hebreos, capítulo 10, verso 36, que dice, cambio la vida, que dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí nos habla acerca de que una de las cosas que la iglesia primitiva hacía era que ellos permanecían en lo que era la paciencia, y nosotros ya sabemos que la paciencia pertenece o es parte del fruto del Espíritu. En otras palabras, ellos se alimentaban constantemente para no darle, para que la carne como que no surgiera, sino que quien permanecía o quien estuviera más fuerte en ellos es el Espíritu, para que constantemente ellos no cayeran en lo que era el pecado, o no cayeran en lo que era una mala enseñanza, o no cayeran en lo que era la falta de comunión con el Señor. Amén. Y ahí mismo, Walling, ellos también se mantenían siempre orando, que eso le permitía realmente mantener esa actitud. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que cuando Pablo siempre se va a referir a alguien en una carta, como decía Robert, que no acordaba el nombre, dice él, pero Pablo siempre menciona a una gente que estaba edificando un campo blanco en un lugar. Entonces yo quiero resaltar ahí el papel importantísimo que tuvo la mujer en la iglesia primitiva, porque hubieron muchas mujeres que entregaron su casa para que sirva de iglesia, para que sirva de acopio a aquellas personas colaboradores que ayudaban a Pablo, porque Pablo tenía una gran, vamos a decir, no sé si era ventaja, porque Pablo enseñaba a uno para que ese vaya y enseñe a otro. Pero hoy día nosotros queremos como quedarnos con lo que sabemos para nosotros y creemos que si enseñamos a otro lo que sabemos, pues ese no va a pasar por encima, pues no va a opacar. Mas sin embargo, Pablo no hace eso. Pablo pone a cada quien sembrando semilla para que se siga propagando. Y la mujer, aquí vemos que hay mujeres evangelistas, hay apóstoles, hay pastores, hay diaconistas. Entonces, en la iglesia primitiva, la mujer también tenía un papel, un rol muy importante que desempeñar. Amén. No, y que también mucha gente tenía en cuenta, hoy en día actualmente, la gente dice como que es la cabeza de la iglesia, como que malinterpreta eso, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora mismo nosotros vemos que los predicadores o la gente que transmite el mensaje, todas aquellas personas como que lo hacen para ganar almas, pero ellos quieren ganar el alma para la iglesia y no para Cristo. Ellos como que se centran en que verdaderamente son ellos el centro de la iglesia, pero en realidad es Cristo, porque eso era una de las cosas que Pablo enseñaba cuando Robert estaba diciendo de que muchas veces la gente decía de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Entonces Pablo le aclaraba esa parte para que ellos entendieran de que ellos no eran de ninguno de ellos, sino que ellos eran solamente la vasija de barro o el instrumento, pero que quien dirige esto, o que quien es la cabeza, o que quien es el centro, es Jesús. Sí, miren, hay que resaltar algo. Aunque el hombre muchas veces no lo quiera reconocer, la mujer es más dinámica que el hombre en muchísimas más cosas. Y hoy en día la mujer juega un papel fundamental. Muy difícil tú escuches a un hombre, vamos a hacer tal actividad o cosa dinámica. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Digamos, en ese sentido, la mujer vive una vida cristiana más relajada en ese sentido. Y la otra cosa que hay que resaltar es que, así como sucedió en la iglesia primitiva, que vino una persecución y se regó la semilla, se crearon diferentes iglesias, así pasa en la actualidad. Eso es algo que Dios nos puso de una manera prácticamente obligatoria a imitar sin darnos cuenta de la iglesia primitiva, por medio de todas las cosas que están sucediendo hoy en la actualidad para la humanidad. O sea que por medio de que se cerraron las iglesias por la pandemia, etcétera, eso provocó que la gente tuviera que utilizar su casa de iglesia, y por medio de la tecnología participar en los cultos, en las diferentes actividades que se emplean en la iglesia, por medio de una catástrofe. No fue una persecución,
pero vino una enfermedad que provocó que esto pasara. O sea, estamos sin querer imitando, ahora falta que imitemos la otra parte de lo que es la iglesia primitiva. Sí, porque la iglesia primitiva también, en la porción que leímos en el libro de los Hechos, dice que ellos también tenían una unidad en las cosas materiales, porque ellos vendían sus pertenencias, vendían sus propiedades para repartirlas según la necesidad de los hermanos. Entonces aquí vemos que no era que un grupito tenía mucho y el otro no tenía nada. Y si pasaba algo de que alguien no tenía nada, entonces ellos se ponían de acuerdo y ayudaban al que no tenía. O sea, tenían también una característica del servicio, de el dar, bendecir, que también esta característica es digna de resaltar hoy día, que nosotros podamos ver en nuestros hermanos la necesidad, que no nos hagamos de la vista gorda dentro de nuestras mismas congregaciones. Nosotros podemos ver qué hermano está en necesidad. Y si el Señor nos ha provisto a nosotros, nosotros podamos también bendecir a ese hermano que tiene. Y no es bendecirlo como para después decir, pero yo le di a tal, cuando él tuvo necesidad yo le di. No, es simplemente que lo sepa la persona que tú se lo das, tú y Dios. Porque de esta manera entonces tú también eres bendecido. Es una característica que tenían también estos hermanos. Sí, pero hay algo que hay que tener mucho cuidado con eso. No es que está mal que demos, tenemos que dar, pero lo que yo no voy de acuerdo es que cuando yo vaya a darle a alguien, yo tenga que fotografiar o hacer un video como evidencia para que todo el mundo se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. La iglesia no debería de hacer eso. La iglesia debería, todo lo que haga, hacerlo de una manera anónima, porque ahí es que Dios se glorifica. Amén. Yo siempre he dicho, inclusive con los políticos, ahí a eso yo lo he criticado mucho a los políticos, porque eso es como desmoralizar a una persona. Cuando tú le regalas algo, porque tú decides regalárselo, pero tomas una foto y la subes a las redes sociales, eso es como desmoralizar a una persona. Cuando la iglesia hace eso, no está haciendo un bien, está haciendo un mal. Porque entonces hay gente que no le gusta que la gente se dé cuenta de lo mal que le está pasando. A nadie le gusta, no que hay gente, a nadie le gusta que nadie se dé cuenta de lo mal que le está pasando por el mal que le está pasando. Pero cuando esa persona ve su rostro en las redes sociales, donde todo el mundo lo está mirando, esa gente no se siente bien. Entonces la iglesia no debería participar en este tipo de cosas. La iglesia debería hacer lo que sea la iglesia primitiva. Vamos a compartir entre todos, pero eso entre nosotros, aquí vengan. Y parecían una familia, y eso es lo que debe parecer el vecino, el que tiene necesidad, debe parecer una familia con nosotros también. Bueno, esto es, si la vamos a tomar como modelo, entonces esas prácticas nosotros no las vamos a hacer, porque realmente en la iglesia primitiva no había este tipo de cosas. Al contrario, esa era una iglesia súper sufrida, porque hoy nosotros hablamos de ella y la queremos y debemos tomarla como modelo, pero antes de nosotros ver toda esa característica buena, linda y digna de imitar, estas personas pasaron mucho trabajo. Ellos fueron perseguidos, sufrieron en manos de los romanos más que cualquier otro grupo, fueron muy maltratados. Hubieron mártires, que también a partir de esos mártires la iglesia primitiva coge fuerza, pero realmente hubo mucho oprobio para estas personas hoy, nosotros verlo como tal. Entonces nosotros también tenemos que ver que como iglesia en un momento nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados. Por lo menos todavía nosotros, aquí donde estamos viviendo, estamos siendo unos cristianos de plena libertad de culto. No tenemos objeción, no tenemos persecución. Todavía estamos bien. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Imitar todo esto de la iglesia primitiva y llevarlo a cabo, porque llegará un momento donde nosotros querramos y no vamos a poder, porque vamos a ser perseguidos de manera tal que no vamos a poder salir a decirle a nadie, Cristo te ama, Cristo está a la puerta, Dios quiere cambiar tu vida. Entonces, como nosotros ahora mismo no estamos siendo como en otros países, que hay persecuciones, que acribillan a la gente, que se lo echan a los leones, nosotros todavía estamos de oro. Entonces es el momento de aprovechar y pregonar la palabra del Señor tal y como la presenta nuestro Señor Jesucristo. Amén, así también estoy de acuerdo que tenemos que ser agradecidos también.
Porque yo nada más me imagino lo que vivía esa iglesia, siempre ocultándose, siempre tapándose cada vez que el pueblo humano, que ese tipo de personas siempre publicaban de que no se predicara el evangelio. Ellos también viendo cómo los discípulos fueron asesinados. Y muchas veces nosotros como que queremos la cosa de like, como que queremos la cosa fácil, y como que desde que pasamos por dificultad o por aflicción, nosotros como que inmediatamente nos rendimos o nos damos por vencidos, ya queremos salir de ahí. Por esa iglesia pasó por cosas que verdaderamente yo creo que en la boca de uno no cabe todo lo que esa iglesia pasó. Es así, realmente fue una iglesia sufrida, perseguida, castigada, acribillada, masacrada, cosas que no se ve en nuestro entorno realmente. Digo en nuestro entorno porque no sabemos lo que pasa a los hermanos en diferentes naciones donde sí son perseguidos, porque no podemos decir en la actualidad, porque en la actualidad hay persecución a causa del evangelio, pero hay algo que sí nosotros debemos de grabarnos en nuestros corazones para imitar la iglesia primitiva, y es su sensibilidad social. Esa sensibilidad social que era parte del evangelio que predicaba Jesucristo. Jesucristo predicaba el evangelio del reino y hacía actividades sociales donde suplía a mucha gente de necesidades. Ya cuando tú le haces un milagro a una persona por una enfermedad, tú estás haciendo un trabajo espiritual y al mismo tiempo social, porque le está librando a esa persona de que tenga que ir a un médico y está trabajando su fe al mismo tiempo. Eso es cuando Jesucristo hacía el milagro. Pero también Él alimentó multitudes por medio de milagros, trabajo social. Y la iglesia se caracterizó luego de la partida de Cristo también por eso, por ayudar a aquellos que estaban pasando necesidades, y había una sensibilidad social, que entendían que también que por medio de la palabra la gente se salvaba, pero también había que ayudarle con sus necesidades. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia realmente. Discúlpenme que mencione el tema otra vez, pero es triste ver cómo un cristiano se fotografía entregándole, muy sonriente, entregándole algo a alguien, una funda con comida o algo, y en los ojos de esa persona se ve la tristeza de lo que está viviendo. Nosotros debemos de ponerlo en los zapatos de esa persona y nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es la situación que está viviendo. Y sabe lo lindo que es que tú vas a hacerlo en secreto y Dios te recompensa en público por eso. Amén. Amén, así es. La Biblia dice que el Señor bendice al dador alegre. Entonces, verdaderamente, yo no lo veo como de una manera directa, así tan malo, porque a veces también mucha gente de otros países o mucha gente de afuera aporta a aquellos que ayudan a los necesitados, aquellos que ayudan a esas personas que carecen de recursos, pero verdaderamente nosotros tenemos como que hacer la cosa con amor, verdaderamente así mismo como dijo Robert, pensando en qué esa persona pensaría que dijeran los demás cuando vieran esa condición, porque a todo el mundo no le gusta que nadie lo vea así, en ese tipo de condición, pasando por tanta dificultad o pasando por complicaciones. Bien. Otra de las características que podemos nombrar también de los primitivos eran que ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Ellos no hacían las cosas por emoción ni para que lo vean. Es que ellos tenían el Espíritu Santo, porque la instrucción fue quedarse ahí y recibirlo. Entonces, cuando ustedes lo reciban, es que van a salir a hacer ese trabajo. Entonces, vemos una obediencia que comienza desde ahí. Cuando ellos reciben entonces el Espíritu Santo, mire todas las cosas maravillosas que ellos pueden hacer. Cuando nosotros aprendamos a depositarnos como iglesia en la mano del Señor, y que sea el Espíritu Santo que gobierne nuestro entero ser y nuestras acciones, nuestras ideas, nuestras visiones, los proyectos que tenemos, entonces vamos a ser una iglesia victoriosa, que los demás van a tener que hablar diferente de la congregación, cuando sea el Espíritu Santo que realmente fluya y que guíe a los hermanos que se congregan en ese lugar. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe que ya estamos llegando a la parte final? Pero antes de la conclusión, quiero decir que había algo que resaltaba ese tiempo, como tú hablabas, y era que no era que yo llegaba hoy
y me aprendí aparte de las cosas que decían los discípulos. Yo